como ustedes pueden ver, ¿qué dice esos titulares que están en la pantalla? La medicina y odontología del futuro. ¿Verdad? O sea, ustedes saben que en la vida no nos podemos quedar plantados nada más que, ay, que cuando yo estaba chiquito, que yo iba al río y me bañaba con esto. No, espérate. La humanidad no para su progreso, su desarrollo. Entonces, por eso hay que, mire esta frase que yo les traje. ¿Qué dice ahí en esa frase? ¿Qué piensan ustedes que dice esa frase? ¿Qué significa eso? ¿Y quién era Woody Allen? ¿Qué dice ahí vamos a ver. Sí, dime, ¿qué dice ahí? ¿Quién Me se atreve? interesa el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que no, a nosotros no nos debe interesar el futuro porque lo que nosotros hagamos hoy en día es lo que va a depender más adelante de nosotros. Exactamente. O sea, saber que nada permanece estático, que todos los días hay un cambio. Fíjense cómo ustedes van viendo los cambios en la tecnología, que en los celulares, que en la rayo X, que en los automóviles, en todo. O sea, uno no puede quedarse anclado, quedarse parqueado en como cuando uno estaba chiquito y lo que uno hacía. No, hay que pensar en el futuro, pensar siempre en lo que viene, saber que la mejor computadora y el mejor celular y el mejor carro y todo lo que van a hacer mejor es el que van a hacer mañana. El de hoy es bueno, pero el de mañana va a ser mejor. Eso hay que tenerlo pendiente. Esa fue una frase que la dijo Woody Allen, que es un comediante inglés, pero un gran filósofo, porque eso tiene mucho sentido. Me interesa el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. Ya el pasado no puedo hacer nada, es el futuro que tengo. Y ustedes mismos están pensando en el futuro, ustedes están pensando en capacitarse para el futuro. Bien, vamos a ver. Aquí vemos ya la tecnología cómo va a ser. Prácticamente nos manejaremos todo a base de pantallas y de sistemas digitales y otro tipo de cosas. Ha ido cambiando. Entonces, esta otra frase también, que la dijo Cicerón, uno de los grandes filósofos de Grecia. ¿Quién dice? ¿Cómo dice ahí? El que conoce su historia, su vida, No te oí bien. Repítelo otra vez, que no salió bien. el que no conoce su historia, toda su vida será un infante. ¿Qué quiere decir eso? Explícame. O sea, doctor, si desde ahora nosotros no conocemos lo que vamos a hacer en el futuro, vamos a decir así, hay personas que todavía están culminando la carrera y no saben lo que van a hacer con la carrera, no saben si fue la carrera correcta que eligieron. Entonces, Ajá. esas personas toda su vida serán, vamos a decir así, unos mediocres, porque Entonces, en ah, verdad le hicieron como por hacerla, no porque en realidad es su vocación. ¿tú sabes lo que es un infante? Un infante para mí es una persona que nunca triunfa. Un infante es un niño. Un infante es un niño, o sea, un infante es realmente un bebé, un niño. O sea, si tú no conoces la historia, tú te vas a quedar todo el tiempo. En el pasado, vamos a decir así. Sí, o sea, eso es lo que quiere decir. O sea, que tú tienes que saber, conocer tu historia, saber de dónde tú vienes y hacia dónde tú vas. Y entonces eso tú podrás eh, saber. Es igual que personas, doctor, que yo he escuchado estudiantes que están ahí en odontología, que nadie le ayuda con, o sea, con sus materiales ni sus cosas, y esas personas, por ende, se sacrifican y trabajan y llegan, o sea, a terminar su carrera, pero hay algunos, vamos a decir, profesores, compañeros que no saben de a dónde proviene esa persona para llegar donde está. Exactamente, sí. Pero por eso es lo que queremos decir, o sea, hay que conocer todo lo que ha pasado antes, de dónde venimos,
y cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido evolucionando la carrera, porque si no conocemos eso, vamos a ser toda la vida un niño, un bebé que no entenderá nada, que no conoce nada. Bueno, vamos a decir que empecemos entonces con lo que era la medicina y la odontología. ¿Cómo ustedes creen que empezó la odontología? ¿Quién me puede hacer un comentario? La odontología en la época de la caverna, del hombre primitivo, ¿cómo era? Bueno, según lo que he leído, Ajá, em, realmente la odontología empezó con o sea, la práctica empezó con lo que eran los barberos, que los barberos antes eran las personas que se dedicaban a extraer piezas dentarias y hacer procedimientos, hasta que llegaron a haber repercusiones muy grandes y tuvieron que dejar de practicarlo, o sea, se tuvo que separar ambos oficios. ok. Vamos a ver, dime Cintia que vi que levantaste la mano. Yo, bueno, como usted habló de la prehistoria, yo entiendo que, voy a quiero comenzar por ahí, ¿verdad? Yo entiendo que la odontología comenzó como comenzó la medicina, con los curanderos, los brujos, que eso era lo que había en tiempos prehistóricos para curar cualquier dolencia. Exactamente. O sea, la medicina, vamos a decir que 300 años antes de Cristo, los egipcios hacían una especie, los etruscos y los fenicios hacían algunos tipos de procedimientos odontológicos, ponían bandas de oro, le ponían incrustaciones de oro, todo ese tipo de cosas. Es decir, en cuanto a la parte restauradora y en cuanto se refiere al dolor, también se usaban muchas hierbas y otras cosas para el tratamiento de la medicina. Después, como en todo otro de ustedes, vinieron los cirujanos barberos, por eso fue una etapa muy posterior, tú sabes, que fue ya en Francia, que eran los cirujanos barberos, que eran los mismos que hacían, te sacaban las muelas y te hacían algunos procedimientos y te pelaban. Eso después lo veremos más adelante, cómo ya viene, cómo se forma ya y se separa y se unifica definitivamente ya la práctica médica odontológica y se separa de lo que era esa práctica así empírica de los medicinos, de los barberos, cirujanos barberos, esa cosa. Bien, entonces vemos aquí enfermedad que en principio era un enfoque, eran los brujos, como ustedes decían, los curanderos, eran los que hacían todo a base de hierba y lo manejaban así en la época, y mucho antes, en la época de los egipcios, era más atrás, era mucho más atrasado todavía. Después viene Galeno e Hipócrates, que ustedes deben haberlo oído mencionar, el juramento hipocrático, que es un juramento que se hace, que hacen todos los profesionales de la salud. Galeno, que fue podríamos decir casi que la primera persona que se pudo considerar como médico. Entonces, con la cultura griega, dice aquí, ¿quién me lee lo que dice aquí en esa letra blanca? La medicina en la Grecia antigua. ¿Qué dice ahí? Con la cultura griega. Yo, doctor, Con la dice, cultura, no, sigue. Dale, dale, no importa. Algunos de ustedes. Vamos, ¿quién se va? Con la con la cultura cultura griega, griega, bueno, ya, disculpe. no, sigue. Con la cultura griega se produjo el inicio de una visión racionalista y naturalista del cosmos y del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Explícame. Tradúceme eso. Explícame a ver qué tú entiendes que significa eso. Bueno, lo que quiere decir que luego que se creó lo que era la cultura allí en Grecia, se empezó a ver, o sea, son como corrientes que se empezaron a ver al hombre, a la naturaleza, a los fenómenos que ocurren en la misma de una manera más racional Es, y enfocado un poco más en lo que es la naturaleza. Por eso pues, mismo, me imagino que usted puso esto luego que hablamos de la odontología prehistórica, porque lo hacían de esa misma manera, utilizaban muchas cosas o elementos de la naturaleza para curar enfermedades. muy bien. Y vamos a ver, Cintia, que levantó la mano. Di. Yo quería comentar sobre eso, que los griegos en la antigüedad, perdón el ruido, los griegos en la antigüedad comenzaron a racionalizarlo todo, es decir, a ver todo desde un punto de vista lógico y comenzó las ciencias de verdad a ser estudiada. Entonces ellos comenzaron a estudiar tanto el ambiente donde estaban, que era la naturaleza y el cosmos,
les interesó ir más allá, como el cosmos, y comenzaron a estudiar su propia naturaleza, que es la naturaleza del hombre. Exactamente. Entonces ya ellos dejaron de ver la enfermedad como algo mágico, como algo que vinculado a la religión. O sea, se fue ya, empezaron a enfocarlo ya en términos prácticos, tan tangibles. Es decir, que ya ellos podían manejar la cosa y empezaron a entender los fenómenos de las enfermedades y ese tipo de cosas. Dejaron de verlo como algo sobrenatural, como un castigo de Dios, como esta cosa, como se veían antes, como lo hacían creer los curanderos y los brujos de esa época de la tribu. Entonces empezó a ver ya el asunto de otra manera. También importante, le pongo aquí el juramento hipocrático, que dice ahí en ese juramento hipocrático que todo el que está vinculado a la carrera de la medicina debe saberlo. ¿Qué dice el juramento hipocrático? Vamos a ver. ¿Quién me lo lee por ahí? Alan, Anisaur, Ani, Ashmel, de la cual me lee lo que es el juramento hipocrático. Doctor, yo no lo visualizo bien. Ah, no se visualiza bien, está muy chiquito, porque tú estás en un celular Pequeña. y alguien que lo visualice bien. No lo ve, nadie lo ve bien porque está muy chiquito, porque seguro todos están con celulares, ¿verdad? La mayoría. Sí, la mayoría Sí, estamos con doctor, por eso. celulares. No lo ven ninguno. Bueno, le voy a decir lo que es el juramento hipocrático. Juro No, está solemne. bien, doctor, yo lo leo. Ah, ok, bien. Ok, lo voy a leer. Juramento hipocrático o juramento de Hipócrates. Juro solemnemente por aquello que considero más sagrado, que guardaré a la profesión de la medicina y seré justo y generoso con las que la profesan, que viviré mi vida y desempeñaré mi práctica con honor y rectitud, que mi entrada en cualquier hogar será para beneficio del enfermo, hasta el extremo que me lo permita mi saber, que viviré de espaldas al mal y a la corrupción, y no tentaré a otros a incurrir en vicio, que practicaré mi arte con el solo propósito de curar enfermos y droga, no administraré droga ni practicaré operación alguna con propósito criminal, aun cuando se me requisiese. Mucho menos sugeriré lo anterior, que mantendré inviolablemente secreto todo aquello que pueda oír o ver sobre las vidas de los hombres que no deba divulgarse. Todo lo que antecede juro. Pero esta parte no la puedo leer muy bien. Abajo dice graduado de Facultad de Medicina y Odontología. Está bien. Como ustedes pueden ver, ese fue un juramento que debe hacer todo, que dice Facultad de Medicina y Odontología, clase, bien. Eso es lo importante. Entonces, como ustedes pudieron ver, ya el juramento hipocrático empezó a cambiar el ejercicio profesional, la ética. Entonces aquí vemos, ya como dice aquí, ahorita haciendo relación al comentario de ustedes, ya en el siglo XIX al XX, unificación definitiva de médicos y cirujanos, desapareció el cirujano barbero, porque anteriormente los médicos eran una cosa y los cirujanos eran otra, pero entonces ya se unificó definitivamente y desapareció, por decirlo así, el cirujano barbero. Empezó a desarrollarse la patología quirúrgica, la anatomía patológica por Dupuytren y Pichat. La cirugía empezó a enseñarse en las universidades. Bueno, bien. Quedan 10 minutos, seguimos. Ocurrieron en el desarrollo, en el devenir de la vida de los pueblos, de los países, ocurrieron algunos fenómenos, por ejemplo, como fueron las guerras. La Primera Guerra Mundial en el 14 y la Segunda que fue en el 45. Esto trajo como consecuencia lo que se llamó el juicio de Nuremberg, en el cual a los alemanes fueron enjuiciados y condenados por los crímenes que cometieron en contra de los judíos. Es decir, Hitler, toda esa cosa vino del juicio de Nuremberg. Entonces, vamos a ver eso un chisme más adelante. Entonces, tenemos aquí estos grandes hitos que fueron sirviendo para el desarrollo de la medicina. El primero, ¿cuál es ese? ¿Qué dice ahí? ¿Alguien me puede decir qué es eso que dice ahí?
Anestesia. ¿Cuándo empezó la anestesia? ¿Desde cuándo podemos decir que existe la anestesia? Con Horace Wells. Horacio Wells Horacio Wells. y William Morton en Boston, ¿verdad? En Y, 1844. Eso fue y con Carl Koller también. Carl Kohler también utilizaba para la cocaína, para la oftalmología. Fue el También primero que introdujo la anestesia con la cocaína. con la cocaína, en oftalmología, Carl Kohler, bien. Y Horacio Wells y William Morton utilizando óxido nitroso, pero Fue el desde, padre de la anestesia. sí, exactamente, pero desde antes, en las tribus venían dando, le daban a masticar hojas de cocaína, otros anestésicos vegetales lo usaban, pero ya formalmente, por decirlo así, podríamos decir que el inicio de la anestesia sería ya más o menos en el 1844, con Horacio Wells, William Morton, utilizando óxido nitroso, Carl Kohler. Ahí en adelante empezó el cloroformo también, porque en principio era óxido nitroso, después vino cloroformo, ha ido evolucionando el éter, los analgésicos y anestésicos ya de otra generación han ido apareciendo. Bien. Antisepsia, ¿cuándo comienza eso? ¿Quién fue, podríamos decir, que comienza la antisepsia? La antisepsia comienza con Lister, de que había seguido los estudios de Pasteur, porque Pasteur fue el primero que empezó con el manejo de los microorganismos, y Lister era un cirujano inglés, empezó a propagar, a promulgar que debían lavarse las manos, porque anteriormente el cirujano entraba y operaba y no se lavaba las manos, se agarraba el bisturí con los dientes, decía todo, se desconocían lo que era la regla de la antisepsia, de la asepsia y de la antisepsia. Entonces Lister fue que empezó con esos principios y hasta se burlaban de él, y los compañeros se decía, cierren la puerta para que no se metan los microbios de Lister. O sea, se hacía hasta que se llegó a descubrir que las infecciones disminuyeron radicalmente cuando empezaron Doctor, dímelo, cómo me no. imagino que también en las infecciones y las bacterias fueron mucho causantes de muerte de pacientes, porque si no usaban ni antisepsia ni sepsia, era porque ellos en realidad no reconocían sobre nada de eso, pero, No o sea, no imagina, era un caso tampoco. claro, todo eso era así, o sea, las tasas de mortalidad eran altísimas, las tasas de infecciones, pero después que empezaron a ponerse en ejecución, por decirlo así, las prácticas y los consejos de Pasteur primero y de luego de Lister, que fue quien lo llevó a los campos de cirugía, a la era de cirugía, entonces empezaron a disminuir las infecciones y ese tipo de cosas. Después, descubrimiento de los rayos X. ¿Quién fue el que descubrió los rayos X? ¿Y en qué año fue más o menos eso? Descubrimiento de rayos X. ¿No recuerdan? ¿Quién fue el que descubrió los rayos X? Creo que se apellidaba Rottenberg, ¿no era? ¿Quién? Rottenberg, ¿no era? ¿Tú pasaste la radio? Doctor, ¿Cómo? según yo entiendo, que fue un burgo alemán, ¿Quién que fue? se llamaba como Wilhelm, Wilhelm Conrad Röntgen. en el 1895. Exactamente. Wilhelm Conrad Röntgen era un físico Ujú. de Bavaria, profesor de física y haciendo experimentos con la corriente eléctrica, haciéndolo Que circular. tuvo ayuda de su esposa también para llevar ese caso vamos a decir, a cabo. La mano de su esposa fue la primera radiografía que se tomó. Todo eso está en la historia de la radiología que yo creo que se la di a ustedes y si no se la darán a otros profesores. Eso está en la historia de la radiología. Bien. La antibiótico-terapia, después Alexander Fleming, cuando comienza a ver, que comienza a darse cuenta que se descubre la penicilina, y ahí en adelante, la tomografía, que es, por decirlo así, ya una técnica de imágenes que más evolucionada, que se pueden hacer cortes axiales, coronales y sagitales, la tomografía. La resonancia magnética, que tiene otro uso y otras especificaciones también, que no utiliza radiaciones ionizantes. La tomografía por emisión de positrones, que permite detectar tumores cuando están en etapas iniciales. Bueno, bien. Luego, como decíamos ahorita, luego de, dime, Cintia.
Doctor, ¿por qué la sonografía no está incluida en ese conjunto? Se me quedó a mí posiblemente, pero la sonografía también, exactamente, sí. Es verdad, debo incluirla. Fue un lapsus. Yo puse más o menos las cosas más que consideré, pero tienes razón, la sonografía y ya la sonografía inclusive tridimensional, todas esas cosas, lo voy a incluir. Gracias por recordármelo. Por eso esa fue una charla que yo presenté hace algún tiempo y se me pasó. Se me pasó realmente, pero la sonografía debe estar ahí. Muy bien, gracias por tu consejo. Sí. Entonces, después, como dijimos ahorita, luego de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad, por decirlo así, se vio la necesidad de sancionar y establecer reglas. Como dice aquí, nace en el 71 la bioética, que es una reflexión sobre la vida. O sea, que nadie tiene poder para acabar así de esa manera en misericordia como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como dice aquí, bioética, una reflexión ética, una reflexión moral sobre la vida humana. Eso fue una sanción moral que se le impuso a los nazis, bueno, por ese comportamiento tan agresivo que tuvieron y despiadado en la Segunda Guerra Mundial. Los principios de la bioética son estos 4. ¿Ustedes habían oído mencionar la bioética en algún momento? Sí, claro. Ok. Entonces, explícame lo que son los 4 principios de la bioética. Explícame a ver lo que quiere decir. Ok, lo que yo entiendo. Autonomía tiene que referirse a la autonomía del paciente para decidir. Y para lo que puede hacerse con su cuerpo y que no se puede hacer. Exacto. Beneficencia seguramente se refiere al principio sobre que todo lo que se le haga al paciente va a ser para su beneficio personal, propio y de salud. Exactamente. Muy bien. Luego la no maleficencia sería lo contrario, que nada de lo que se va a ser para su beneficio personal, para maldad, ni para que le pase nada de malo. Y luego, justicia, que todo va a ser justo y mediado de forma objetiva. Exactamente, o sea que no va a haber discriminación a la hora de hacer cualquier tipo de tratamiento. Muy bien, esos son los principios de la bioética. Entonces, más adelante viene un proyecto muy importante, que eso fue cuando Bill Clinton, me parece, sí, el proyecto Genoma Humano. O sea, determinar la base que componen el ADN, identificar todos los genes que existen desde el punto de vista físico y funcional. Entonces comienza ahí la decodificación del genoma humano, que la veremos ahorita en más detallito, la terapia génica, la farmacogenética, trasplante de células madre, ingeniería de tejido y la epigenética. La decodificación, importante, porque con ella se van a traer células del paciente y se van a modificar y podérsela reintroducir al paciente y modificar de forma que ciertas condiciones no se le puedan desarrollar, no se puedan reproducir esos virus. Es decir, se va a poder modificar genéticamente las células. Eso es importante. Todavía muchas de esas cosas están en experimentación. Como dice aquí, miren, terapia génica en odontología se va a corregir un defecto genético para dotar a las células de una nueva función que le permita superar una alteración. Se introduce el gen correcto, es decir, se modifica con unas tijeras genéticas, unas cosas de esas, y se integra el ADN de la célula enferma mediante técnicas de recombinación genética.